Pues seguimos con las matemáticas de primero de bachillerato. Vamos con el tema 7, que es el tema de vectores, y este es el vídeo de teoría. En este tema de vectores vamos a ver primero los vectores y sus operaciones. Veremos las coordenadas de un vector y el producto escalar de dos vectores. Primero vamos a ver los vectores y sus operaciones, vamos a ver las definiciones, el producto de un número por un vector, la suma y resta de vectores, combinación lineal de vectores y cómo expresar un vector como combinación lineal de otros dos. Vamos con las definiciones. Un vector AB es un segmento orientado que queda determinado por dos puntos, A, que es el origen, y B, que es el extremo. Módulo del vector es la distancia que hay entre A y B. Se designa por el vector colocado entre barras. La dirección del vector es la dirección de la recta en la que se encuentra el vector y la de todas sus paralelas. Y el sentido de un vector está indicado por la punta de la flecha, es la orientación con la que se recorre. Por tanto, cada dirección admite dos sentidos opuestos. Por ejemplo, M y N y M, P' son vectores con la misma dirección y de sentidos opuestos. Etimológicamente vemos que vector significa en latín viene el que transporta, el que conduce. Y como os he dicho antes, el módulo es la línea que hay en la distancia entre el origen y el extremo, es la longitud del vector U. Dos vectores son iguales cuando tienen el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. También se les puede llamar o se les suele llamar equipolentes. Cuando queremos hacer uso de un vector, podemos tomar en su lugar cualquiera de los que son iguales a él. Cada uno de ellos es un vector fijo. Todos ellos se llaman representantes de un único vector llamado vector libre. Los vectores se representan por las letras U, V, W, X, Y o mediante uno de sus representantes, designando el origen A y el extremo B con la flecha encima. Dos vectores A, B y A'B' situados en rectas distintas determinan un paralelogramo. Producto de un número por un vector. El producto de un número k por un vector v es otro vector kv que tiene como módulo igual al producto del módulo del vector v por el valor absoluto de k, es decir, módulo absoluto de k por el módulo de v. Tiene la misma dirección que v y el sentido el mismo que v o su opuesto si k es positivo o negativo. Ahí veis en la imagen varios ejemplos. Aquí tenéis que tener en cuenta que las dos barras tienen dos sentidos. Si están en el número significa que es el valor absoluto y están en el vector significa que es su módulo. El producto 0v es igual al vector 0. Es un vector cuyo origen y extremo coinciden y por tanto su módulo es 0. No tiene dirección. El vector menos 1v se designa como menos v y es el opuesto de v. Un vector con la misma dirección y el mismo sentido que v y cuyo módulo es 1, se llama vector unitario, es el mismo vector partido de su módulo. Y un vector con la misma dirección que v de sentido opuesto y de módulo la mitad sería menos 1/2 de v. Suma y resta de vectores. Para sumar dos vectores u y v se procede del siguiente modo. Se sitúa u a continuación de v, de manera que el origen v coincida con el extremo de u. La suma de u y v es el vector cuyo origen es el de u y el extremo el de v, como veis en la imagen. Cuando restamos dos vectores, u menos v, se le suma a u el opuesto de v. U menos v es igual a u más menos v.
Si colocamos u y v con origen común y completamos un paralelogramo, entonces la diagonal cuyo origen es el origen de u y v es el vector u más v, y la diagonal que va desde el extremo de v al extremo de u es u menos v. Combinación lineal de vectores. Si tenemos dos vectores x e y dos números a y b, el vector ax más bi es combinación lineal de x e y. Por ejemplo, 4x más 2y y menos 2x más y son combinaciones lineales de x e y. También podemos, esta combinación lineal la podéis ver en la figura. También podemos hacer combinaciones lineales de dos o más vectores, por ejemplo, ax más bi más cz. Vamos a ver ahora cómo se expresa un vector como combinación lineal de otros dos. Observad cómo expresamos el vector v como combinación lineal de x e y. Colocamos x y v con el origen en común. Trazamos rectas x e y que contienen a los vectores x e y. Desde el extremo de v trazamos paralelas a y y a x. Los puntos de corte determinan los vectores x' e y'. V será x' más y'. Como x' tiene la misma dirección que x, podemos decir que x' es ax y análogamente como y' igual a bi. Por tanto, v será ax más bi. En el dibujo, 3x más 2,5y. Si los dos vectores x e y tienen distinta dirección, cualquier vector puede ponerse como combinación lineal de ellos. Pasamos a las coordenadas de un vector. Vamos a ver lo que es una base y las operaciones con coordenadas. Al final del apartado anterior aprendimos a expresar un vector como combinación lineal de otros dos. Analizando el proceso que hemos seguido, podemos destacar dos importantes resultados. Cualquier vector se puede poner como combinación lineal de otros dos. Si tenemos dos vectores x y con distintas direcciones, cualquier vector v se puede expresar como v igual a x más bi. Esta combinación lineal es única. La combinación lineal es única, es decir, solo existen dos números a y b para los que existe la igualdad anterior. Observa que también los propios vectores x e y se pueden poner como combinación lineal de ellos mismos. Por ejemplo, x igual a 1x más 0y o y igual a 0x más 1y. Bases. Se llama base del conjunto de los vectores del plano a dos vectores cualesquiera x e y con distintas direcciones. Se llama bxy. Cualquier vector del plano se puede poner como combinación lineal de los vectores de una base de forma única. Si los dos vectores de la base son perpendiculares entre sí, se dice que forman una base ortogonal. Y si además ambos tienen el módulo 1, se dice que forman una base ortonormal. Lo veis ahí en la imagen. Serían los vectores de los ejes x e y. Coordenadas de un vector respecto a una base. Cualquier vector v se puede poner como combinación lineal de los elementos de una base de forma única, ya lo hemos visto antes. A los números a, b se les llama coordenadas de v respecto de la base b y se expresa v igual a ab o bien v a b. Por ejemplo, podéis comprobar que las coordenadas de los vectores que hay en la gráfica respecto a la base x, y son las siguientes. X sería 1, 0, y 0, 1, 0, 0, 0, z, 2, 3, t, 0, 3, u, menos 2, 2, menos x, menos 1, 0, v, menos 0,5, menos 2, y w, 1, menos 2. Las coordenadas del vector 0 y del vector opuesto. Las coordenadas de 0 son 0, 0 a cualquiera que sea la base. Y si las coordenadas de un vector v a b, las de su opuesto son menos a menos b. Operaciones con coordenadas. Coordenadas del vector suma. Tenemos dos vectores u y v, cada uno con sus coordenadas,
y para sumarlos se suman coordenada a coordenada, las x con las x y las y con las y. Las coordenadas del vector u más v se obtienen sumando las coordenadas de u con las de u. Coordenadas del vector ku. Si tengo un vector y lo multiplico por un número, lo que tengo que hacer es multiplicar cada una de las coordenadas por el número. Y las coordenadas de una combinación lineal sería, si yo tengo por ejemplo AU más BV, sería multiplicar las coordenadas de U por A, las de V por B y sumar. Como consecuencia de estos resultados será muy cómodo trabajar con los vectores a partir de sus coordenadas. Aquí tenéis varios ejemplos, dados los vectores U, V y W, suma, 3U menos 2V y una combinación lineal de W. Veamos un par de ejemplos. Por ejemplo, si las coordenadas de los vectores u y v son 2, 3 y 5 menos 2, vamos a comprobar gráficamente que las de u más v son 7, 1 y las de 3u son 6, 9. u más v, si lo hago analíticamente, me da 7, 1 y 3u 6, 9. Y veis ahí el dibujo de cómo lo he comprobado gráficamente. Otro ejemplo, las coordenadas u, v y w las tenéis ahí, calcular a y b para que se verifique que w es igual a u más bv. Lo que hacemos es colocar primero el vector 2 menos 3, a multiplicado por el vector u, b por el v, hacer la multiplicación, hacer la suma y nos queda un sistema. Igualamos coordenada a coordenada, así que me quedaría que 2 es igual a menos b y menos 3 es igual a menos a. B sería menos 2 y a 3, así que w sería 3u menos 2v. Producto escalar de dos vectores. Vamos a ver la propiedad fundamental, el signo que tiene el producto escalar, las propiedades del producto escalar, las coordenadas de un vector que es ortogonal a otro, el ángulo de dos vectores y la proyección de un vector sobre otro. Producto escalar. Se llama producto escalar de dos vectores u y v al siguiente resultado. U por v es igual al módulo de u por módulo de v por el coseno del ángulo que forman. Como el módulo de u, el módulo de v y el coseno son números, u por v es un número, un escalar. De ahí viene el nombre de escalar. Significa número en contraposición de vector. El producto escalar se representa por el punto de la multiplicación y v es el ángulo que forman los dos vectores. Se puede poner como v o le podemos llamar alfa. Propiedad fundamental. Si cualquiera de los dos vectores, o u o v, es 0, entonces obviamente el producto escalar es 0. Si los dos vectores son distintos de 0, para que el producto escalar sea 0 es necesario que el coseno del ángulo que forman sea 0, y eso ocurre cuando tenemos 90 grados de ángulo, es decir, cuando u y v son perpendiculares. Así que la condición necesaria y suficiente para que el producto escalar de dos vectores no nulos sea igual a 0 es que los vectores sean perpendiculares entre sí. Así que u es perpendicular a v solo si u por v es igual a 0. Esta propiedad será muy usada para averiguar la perpendicularidad de vectores comprobando que su producto escalar es 0. Su mayor utilidad será cuando se manejen los vectores mediante sus coordenadas. El signo del producto escalar. Si el ángulo que forman los dos vectores es agudo, el coseno del ángulo será mayor que 0 y por tanto el producto escalar será positivo. Si el ángulo que forman es obtuso, entonces el coseno será negativo y por tanto el producto escalar será negativo. Las propiedades del producto escalar. El producto escalar de vectores verifica las propiedades que vamos a ver a continuación. La conmutativa, u por v es igual a v por u. La asociativa, un número por u por v es un número por u por v más o u por el número por v. Y la distributiva, u por v más w es igual que u por v más u por w. Expresión analítica del producto escalar. Cuando tenemos una base ortonormal, si las coordenadas de los vectores y v respecto a esta base son x1 y 1 y x2 y 2, entonces u por v será x1 por x2 más y1 por y2. Bueno, yo os he puesto las demostraciones. Y el módulo de un vector en una base ortonormal se hace aplicando el teorema de Pitágoras y me queda que el módulo es la raíz cuadrada de la coordenada x al cuadrado más la coordenada y al cuadrado.
Coordenadas de un vector ortogonal a otro. La propiedad fundamental del producto escalar permite encontrar las coordenadas de un vector que es perpendicular a otro. Los vectores ortogonales a AB son menos BA y B menos A. AB y BA y menos BA son ortogonales, ya que al hacer la multiplicación en el producto escalar me da 0, tanto AB por B menos BA como al revés. Ahí tenéis, os he puesto varios ejemplos. El ángulo de los vectores. Sabemos que en una base de ortonormal la expresión del producto escalar es u por v igual al módulo de u por el módulo de v por el coseno del ángulo que forma. Si despejo el coseno del ángulo que forma, me queda u por v partido de sus módulos. Si sustituimos por las coordenadas de los vectores u y v, entonces vemos la expresión de u por v, la expresión del módulo de u, la expresión del módulo de v y podemos sustituirlo en el coseno del ángulo que forma y veis la expresión que nos queda. Vamos a verlo con un ejemplo. Si u es 3,2 y v menos 5,3, el coseno del ángulo que forma será 3 por menos 5 más 2 por 3 partido de la raíz cuadrada de 9 más 25 y la raíz cuadrada de 9 más 4. Así que el ángulo será el arcocoseno de este valor y es 115 grados 20 minutos 27 segundos. Proyección de un vector sobre otro. Si dibujamos los vectores u y v con el mismo origen, como vemos en la imagen, y llamamos alfa al ángulo que forman, podemos definir la proyección de u sobre v de la siguiente manera. La proyección de v sobre u es el módulo de u por el coseno del ángulo que forman. La proyección de v sobre u sería el módulo de u por el coseno de alfa. Aquí vamos a distinguir tres posibilidades. Que si alfa sea menor que 90, igual a 90 o que esté entre 90 y 180. Si alfa es agudo, el coseno de alfa es mayor que 0 y por tanto la proyección de v sobre u es un número positivo y que coincide con el valor de la longitud del segmento naranja. Si alfa es 90, entonces la proyección es 0. Si alfa está entre 90 y 180, el coseno será negativo y por tanto la proyección es un número negativo que coincide con el opuesto del valor de la longitud del segmento naranja. Cuando tenemos dos vectores dados por sus coordenadas y queremos hallar la proyección de uno sobre otro, sustituimos el coseno del ángulo que forman por su expresión correspondiente y lo que obtenemos es la proyección de v sobre u, sería el módulo de u por coseno de alfa, o sea que es el módulo de u por v partido de los módulos, así que me da u por v partido del módulo de v. Vemos un ejemplo, me dan los vectores u y v, me piden primero sus módulos, sería la raíz cuadrada de 12 al cuadrado más 5 al cuadrado, que es 13, y en el caso de v me da raíz de 5. El ángulo que forman, el coseno de u y v, es el producto escalar, que es 12 por 2 menos 5, partido de sus módulos, y me da que el ángulo será 49 grados 11 minutos 11 segundos. Me piden un vector ortogonal a u, o sea perpendicular, sería por ejemplo menos 5, 12. También lo sería cualquier menos 5k con 12k con k distinto de 0. Un vector unitario ortogonal a v. 1, 2 sería perpendicular a v. Su módulo es raíz de 5. O sea, el vector unitario lo construimos con el 1, 2 multiplicado por 1 partido raíz de 5. También lo sería su opuesto. Y el vector proyección de u sobre v, la proyección de v sobre u me da 19 raíz de 5 partido por 5, como el módulo de v es raíz de 5, el vector proyección sería 19 raíz de 5 partido por 5 por 1 partido por 5 por 2 menos 1, 38 quintos menos 19 quintos. Bien, pues este ha sido el vídeo del tema 7 de Matemáticas de primero de bachillerato, que es el tema de vectores, la parte de teoría. Mi nombre es Mercedes López Carvajales. Os dejo aquí la dirección de mi página web y mi correo electrónico por si queréis o necesitáis poneros en contacto conmigo. Gracias. Bueno, espero que os haya gustado.
que os haya servido y si os ha gustado, por favor, darle un like. Gracias.